Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estén viendo este video. Les habla Juan Carlos Jiménez y en este video tutorial vamos a hablar un poco sobre la herramienta de desenfoque de Photoshop CS6 y continuando con una serie de videos, video capacitaciones o videos tutoriales sobre las diferentes herramientas y utilidades básicas de Photoshop para posteriormente hacer algunos proyectos más avanzados y ya haciendo algunas composiciones un poco más complejas. Pues bien, para poder explicar cada una de ellas, pues bueno, me he tomado la tarea de hacer un video explicando cada una de las herramientas de Photoshop, las cuales los invito a que los vean, para que bueno, en la medida en que puedan conocer con mayor precisión cada una de las posibilidades que nos brinda cada una de las herramientas, pues bueno, podrían hacer proyectos más complejos y más amplios, ¿sí? Y por eso es que es importante conocer cada uno de ellos y no solamente hacer casos o ejemplos particulares de cada uno de, digamos, para hacer un proyecto muy particular, ¿no? Lo ideal es conocer cada una de las herramientas y pues bueno, y con eso pues tener mayor potencia y mayor capacidad para hacer proyectos más complejos de manera independiente sin tener que emular ejemplos particulares, ¿no? Bueno, y regresando a lo que nos concierne, que en este caso es la herramienta de desenfoque. Pues bien, esta herramienta de desenfoque, así como muchas de ellas, comparte justamente este tablero de parámetros en los cuales nosotros podemos modificar, por ejemplo, la punta, como si actuara como un pincel. Podemos trabajar de manera con algunas puntas, incluso también con esta herramienta de pincel y ajustes preestablecidos de pinceles, es decir, con los diferentes tipos de puntas y parámetros que nosotros podemos modificar aquí de manera más precisa. Y bueno, para ello pues vamos a hacer vamos a duplicar la capa. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer esto del duplicado de capa? Básicamente vamos a seleccionar la capa que tenemos o el fondo, lo arrastramos hasta aquí abajo donde dice capa nueva y nos va a dar una copia, un fondo de copia y lo que es una nueva capa, ¿ok? Y bien, para poder ver cómo funciona esta herramienta, vamos a acercarnos un poco a esta zona para poder observarlo. Vamos a dejar en cuanto a modo de fusión el modo normal, en intensidad del 50%, y vamos a dar en esta parte, en esta esquina, vamos a arrastrar y ir poniéndole. Vamos a pasar algunas veces. Y para poder observar que efectivamente está desenfocando, vamos a quitar la visibilidad a esta capa para poder ver que efectivamente se está desenfocando, ¿ok? Si se alcanza a apreciar. Ok. Pues esta herramienta, pues bueno, la podemos utilizar en modo de fusión normal, que es el que acabo de hacer. También lo puedo hacer en oscurecer. Por ejemplo, vamos a hacer un poco aquí. Que lo que va a hacer es justamente oscurecer o va a oscurecer un poco esta zona. Lo alcanzamos a ver. Ajá. Lo vamos a también, por ejemplo, aclarar o con algún tono predeterminado que nosotros pongamos, o aumentar o disminuir la saturación, el color y la luminosidad, ¿sí? Todo esto pues va a depender mucho del proyecto o las pretensiones de proyecto que nosotros tengamos en la mente, ¿no? Entonces es bien importante saber cuáles son los modos de fusión que vamos a tener, cómo va a ser la intensidad. Aquí le estoy poniendo un 50%, podemos exagerarlo un poco más a un 100%. Y por ejemplo ponerlo en aclarar aquí. Y vamos a ver qué sucede. Y pues bueno, prácticamente se borra. ¿Se alcanza a ver? Esto es porque le puse una intensidad al máximo, al 100%. ¿Ok? Bien, y viendo las otras herramientas que tenemos aquí la de muestrear todas las capas, así lo podemos hacer. Y también la opción de trabajar con una tableta gráfica, que en general en Photoshop, en todas las herramientas tiene siempre, si no es en todas, por lo menos en la mayoría, tiene esta posibilidad, en la cual, por ejemplo, la presión del lápiz de la tableta con respecto a la tableta, se va a ver reflejada directamente, por ejemplo, en la intensidad, ¿sí? Es decir, hay una relación directa en la forma y modo como trabajamos, que lo detecta la tableta y que se ve reflejado también en el programa, en Photoshop. Sí, y normalmente tiene esta opción para que uno la active o la desactive dependiendo nuestras necesidades. Y bien,
Vamos a ver la siguiente herramienta que tenemos en este caso es desenfocar. Perdón, enfocar. En este caso no significa, enfocar no significa que contrarreste a la herramienta de enfocar. Es decir, no vamos a recuperar información. ¿Sí? En ocasiones se podría pensar que, bueno, al enfocar pues nosotros estamos creando información. En realidad no. Esto pues lo único que va a hacer es regresar a los tonos base, ¿sí? A los tonos digamos que va a limpiar y va a resaltar los tonos base, lo que va a dar la sensación de que está enfocando la imagen. Para esto pues vamos a hacer un ejercicio para que se pueda ver a detalle. Bueno, vamos a hacer por ejemplo una muestra aquí en esta parte donde se desenfocó y vamos a hacer utilizar la herramienta de enfoque y vamos a pasarla. Vamos a ver qué es lo que pasa. Se alcanza a ver cómo se pone una zona como más simplemente resaltan los colores base, es decir, los colores oscuros y blancos. Lógicamente si nos alejamos pues bueno, no se ve tanto, no se ve como que sí se perfila, pero en realidad es muy poco, ¿no? Y aquí está muy exagerado el efecto, ¿no? Vamos a acercarnos a otra zona, vamos a ir a otro lugar para poder apreciarlo más detalle. Esto, por ejemplo, aquí en estas líneas, vamos a enfocar aquí en las líneas y vamos a ver qué sucede. Vamos a... Pues bueno, básicamente lo que hace es resaltar los tonos claros, ¿no? Sí nos puede servir en algunas cosas, digamos, nos es útil, pero no hay que abusar de esta herramienta, ¿no? Vamos a alejarnos y pues bueno, ya digamos, a menos de que nos acerquemos, pues bueno, sí se alcanza a ver como que está más enfocado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esta herramienta de no abusar de ella, porque en realidad no nos crea información, simplemente nos extrae información de los colores base. Una cosa bien importante que hay que tomar en cuenta dentro de las herramientas que tenemos aquí arriba es la protección de detalle que tenemos aquí. En este momento la tengo activada, pero vamos a ver, por ejemplo, vamos aquí a un ladito donde se hizo el enfoque, aquí. Si yo desactivo esto de proteger detalle, aumento la intensidad, por ejemplo, vamos a dejarlo en el 50 para que se pueda comparar. Y empiezo a pasarlo. Como vemos, en realidad rápidamente hace un degradado, es decir, no hace como aquí que separa, es decir, hace como una especie de contraste. Es básicamente lo que hace el enfoque. Lo que hace el enfoque es acentuar el contraste con los colores base. Pero aquí, como no tiene esto de proteger detalle, lo que hace es básicamente como degrada demasiado los colores hasta que llega a perderse, ¿no? Prácticamente aquí es blanco y negro y líneas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de siempre tener activo esto de proteger detalle al momento de aplicar esta herramienta y nunca poner demasiada intensidad, o bueno, no sé, depende de las necesidades que uno tenga, ¿no? Pero un 50% es bastante y rápidamente se ve. Si lo ponemos aquí un 100%, en 2-3 pasadas prácticamente por ejemplo, aquí tengo con protección de detalle. Si lo pongo acá, nos degrada completamente la imagen, ¿no? Nos elimina completamente información. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de siempre de hacer esto, siempre tener con la herramienta de proteger detalle, tratar de no abusar en cuanto a la intensidad. 50 es bastante bueno, yo diría que está un poco exagerado, dependiendo las necesidades de la foto. Pues bueno, vamos a darle F12 para regresar a nuestro estado original. Y es importante mencionar que también podemos, al igual que el desenfoque, podemos trabajar con los modos de fusión normal, oscurecer, aclarar, tono, saturación, bueno, en fin, ¿no? Tenemos las mismas posibilidades en cuanto a los modos de fusión. Y bien, vamos a regresar al tamaño original. Okay. Y vamos a la muestra del tamaño original, ok. Y vamos con la siguiente herramienta, que es la herramienta de dedo, ok. Y bien, ¿y qué es lo que hace esta herramienta de dedo? Básicamente lo que hace es trabajar
la foto o los colores de la foto como si estuvieran líquidos, y como que esto o el puntero lo que tenemos es digamos que sería como si fuera un dedo que al momento de arrastrar sobre una pintura líquida la va pues escurriendo y va tomando información y la va pasando y va alimentando, así como se va pasando va alimentándose de información. Vamos a ver aquí arriba que tenemos también la opción, tienes así como los pinceles, tenemos la opción de trabajar con diferentes tipos de punteros, con tamaños, grosores, durezas, así, ¿no? Y vamos a hacer, por ejemplo, un primer ejemplo aquí. Vamos a poner la intensidad al 50%, vamos a ponerle, sí, un 50%, y vamos a ver qué es lo que sucede. Se alcanza a ver cómo se va jalando la información. Okay. Es decir, primero jala el color, como yo empecé en el azul del cielo, empezó con el cielo, como que se jaló y empezó a alimentar la información de este lado, y lo empezó a jalar. Es básicamente el efecto que hace. Aquí tiene el 50%, vamos a darle control Z para deshacer, lo aumentamos de intensidad al 100% para que se vea más marcado, y vamos a hacerlo por ejemplo aquí. Como vemos, se jaló mucho más información, tan es así que incluso todavía la tiene. Ok, vamos a darle control Z, le regresamos al 50% que era lo que tenía. ¿Qué es lo que hace la intensidad aquí en este caso? Es 50% es es decir, el 50% es de la información original de la primera que toma, es como si se manchara la pincel, y el otro 50% lo va obteniendo en el camino, en el trayecto, es decir, va tomando la mitad de la información del origen y la otra mitad la va trayendo de cómo va transcurriendo. Por eso hace un momento cuando le puse el 100% es porque todo el color lo estaba tomando del cielo, por eso es que nunca cambió de color, siempre venía azul y nada más momentáneamente en las orillas se veían los colores, digamos, de los lados. ¿Ok? Vamos a ver qué otros parámetros vamos a poder modificar, digamos, en cuanto a la herramienta de dedo. Podemos muestrear todas las capas, es decir, tenemos diferentes capas activas. Nuevamente, es decir, todo el 100% de la intensidad del color lo va a obtener del verde, y vamos a verlo. ¿Se ve? Es como si estuvieras trabajando con pincel. Aquí lo interesante es trabajar, mezclar la intensidad con colores, por ejemplo, cuando se quiere trabajar con en esta modalidad. ¿Ok? Vamos a darle control Z para deshacer. Pues bueno, esto es todo en cuanto a las herramientas que vamos a tener en cuanto al dedo, enfocar y desenfocar. Espero sus preguntas, comentarios, recomendaciones también, como no.